Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos en una emisión más del podcast Todo pasa en un lugar. Es un gusto acompañarles nuevamente, mi nombre es Adrián Orozco y el día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia Irene Villaseñor. Bienvenida Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias Adrián por la invitación. Bueno, y contarles, Ceci se acaba de integrar justamente a la planta del cuerpo académico de este centro, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, tras haber participado y ganado de una convocatoria que fue pública y abierta, de manera que aprovechamos, Ceci, para darte una afectuosa bienvenida a esta comunidad. Muchas gracias, yo también estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, seguramente muchos de nuestros colegas, tanto aquí en el SIGA como en otras entidades con quienes regularmente colaboramos, van a tener esta curiosidad, ¿no? De quién es Cecilia, cómo se ha formado, qué es lo que está haciendo e investigando y en qué momento podríamos plantearnos también escenarios de colaboración en materia tanto de investigación como de vinculación institucional y otros factores. Pero para poder llegar a ese punto, Ceci, me gustaría que nos contaras cómo fue tu adolescencia, esta etapa donde tienes que elegir una carrera y de pronto pues tener ante ti todas las opciones y decantarte por una opción que en principio y dado un poco los sesgos de género pues no luce como la alternativa clásica, ¿no? ¿Eres ingeniera geóloga? Así es. ¿Cómo llegaste a esa elección? Cuéntanos. Pues para empezar no lo tenía ni muy claro. No tenía muy clara mi elección. Yo sabía que a mí me interesaba, me gustaba mucho el área de la paleontología, de hecho. Y que era algo que ver quizá con dinosaurios y esas cosas. Yo fui de las niñas de los 90s que cayó enamorada con Jurassic Park y de ahí me surgió como este interés claro. por esa parte, ¿no? Y entonces cuando, digamos, fui creciendo y surgió pues esta posibilidad o parte de tener que decidir hacia dónde formarme o en qué formarme, pues las opciones era o estudiar biología o estudiar geología y especializarme en la rama de la paleontología, ¿no? Entonces yo nací en Ciudad de México, pero básicamente pues me crié en Guerrero, en el norte del estado, en Iguala, Guerrero. Entonces ahí cerca de Iguala, a unos 20 minutos, está así estando la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Autónoma de Guerrero. Ya. Entonces, pues fue como que fácil decantarme por estudiar la carrera de geología, estando tan cerca, ¿no? La facultad de pues, mi lugar de residencia. Y sin embargo también había otras opciones en la zona, me imagino, ¿no? Las más habituales seguramente, administración, psicología, derecho. De pronto luce extraño que una chica joven tenga de entrada esta claridad de decir yo quiero este campo de conocimiento. Pues fíjate que la facultad, el campus ahí de Ciencias de la Tierra de la Autónoma, híjoles, a lo mejor me equivoco aquí en los años que voy a decir, pero más de 20 años, yo creo que tirándole tal vez a los 30, tal vez ya, digamos, tiene esa madurez la facultad. Entonces, hay como una historia, digamos, en la región de mucha gente que se ha dedicado a estudiar local la carrera como tal de ingeniería geológica. Podríamos decir que hay quizá un buen vínculo social, un sólido vínculo social entre la universidad y la comunidad, Sí, ¿no? exacto. Entonces, no es raro que te encuentres con gente que haya estudiado la carrera, ¿no? Ya. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte también durante mi niñez, que es algo que agradezco mucho, Iguala no es una ciudad tan grande, digamos, es una ciudad muy importante en el estado, pero relativamente mediana. Entonces, a 15 minutos cruzas la ciudad y te encuentras con campo, ¿no? O sea, no es una parte que se experimenta mucho más, yo creo. Y también tuve la fortuna de que mis abuelos paternos vivían en otro pueblo que se llama Zacacuyuca, que está a 15 minutos de Iguala. Y entonces ahí sí ya era campo para todos lados, ¿no?
Y todos los fines de semana íbamos a la casa de mis abuelos y pues nosotros los primos, porque tengo muchos primos, mi familia por ambos lados es muy grande, y andábamos en el campo, ¿no? Ahí, entonces siempre tuve como que esa conexión con andar caminando en la vegetación. Ajá. Y explorando, exacto, emocionándote con las cosas y exacto, descubriendo, ¿no? Entonces no resulta para nada extraño que tú hagas esta elección y me imagino No. que también a nivel familiar te lo reciben y te apoyan como adelante, Sí. ¿no? Es una opción bastante legítima. Exacto, siempre también tuve esa fortuna, la sigo teniendo, de que mis papás, cualquier elección, y así fue casi literal, me lo dijeron: lo que tú quieras hacer, te vamos a apoyar, es para ti, no es para nosotros, sino es para ti, lo que tú quieras Ajá. hacer y hasta donde quieras llegar. Entonces, pues sí, esa, digamos, no fue una dificultad en ese aspecto. Y lo que sí, en algún momento, justo cuando estaba en la prepa para entrar, que estaba ahí todavía a lo mejor como un poco indecisa, recuerdo y pasando esta parte, ¿no? De a lo mejor empezando desde esa etapa, no en mi núcleo familiar, pero sí a lo mejor tuve algún comentario fuera de algún conocido en este sentido, así como de extrañeza de ¿por qué una carrera así, no? Ingeniería y además en Ajá. geología, ¿no? Sí, y fue literalmente así. Es que tú te ves más como para ser secretaria. Entonces, y sin obviamente decir o insinuar que ser secretaria tiene ninguna connotación negativa en absoluto, pero sí fue en ese sentido de decirme, pero es que como que ese tipo de carreras, pues a lo mejor es como más para hombres, ¿no? Es un Claro. campo más masculino o en ese sentido, ¿no? No es algo que me hubiera desanimado, pero sí es algo que son como que comentarios que muy probablemente, esto a lo mejor no lo he platicado de forma más amplia con otras compañeras de generación, pero que creo que en algún momento todas llegamos Sí, por supuesto. a escuchar, ¿no? En ese sentido, yo lo recibí en ese momento, que debí de haber tenido 17 años, una cosa así. Afortunadamente no fue desde mi núcleo familiar, porque siempre tuve ese apoyo, pero sí, ¿no? Hasta ese sesgo. Y lo demuestran las estadísticas, además, el número de personas que ingresan a las carreras STEM, bueno, pues nos está dando datos muy claros y concretos sobre la presencia de las mujeres en las carreras de esta naturaleza, de tecnología, ingeniería, ciencia, investigación, innovación y demás, ¿no? Esos números siguen siendo hoy en 2025 bastante preocupantes en el sentido de que todavía no alcanzamos la cuota de lo que esperaríamos en materia de igualdad sustantiva. Aunque hay esfuerzos por incrementar la presencia de las mujeres, pues en muchos casos y sobre todo en lugares del país donde todavía predominan ciertas visiones patriarcales, donde las mujeres están destinadas a tener cierto tipo de desarrollo personal y profesional, pues seguramente son un obstáculo para muchas mujeres en México. Y es por eso, Ceci, que nos gusta mucho explorar esta parte de las historias, porque consideramos que es al mismo tiempo una inspiración. Y es un mensaje poderoso decir, se puede, es perfectamente alcanzable y esta es la ruta que me tocó seguir, ¿no? Llegas a la carrera y es lo que esperabas, es decir, cambiar de esta visión de decir, me enamoré de Jurassic Park, me encantan los dinosaurios y quiero estudiar geología porque me acerca a ese terreno. ¿Se parecía a lo que te imaginaste algún día? Yo creo que sí, mucho más, porque te vas adentrando a ir como entendiendo cómo funciona, digamos, el planeta bueno, en ese momento nada más en términos a lo mejor de su historia geológica, y en ese sentido sí es como abrirte así un panorama enorme, ¿no? Pero yo lo que sí muy rápidamente me di cuenta, y esto, o sea, tuve un buen maestro de paleontología, que en paz descanse, pero rápidamente me di cuenta que la paleontología no era lo mío. Oh, okay. No era lo mío, y entonces entré en un poquito de conflicto yo interno, personal, de decir, bueno, o sea, sí me gusta lo que estoy aprendiendo, pero la geología es un campo enorme de muchas cosas que uno puede
irse como dedicando, o sea, sí te forman como más hacia la parte de los grandes campos de trabajo que tienen los geólogos, que es la minería y la parte del petróleo, pero a mí no me llamaba tanto la atención esa parte, ¿no? O sea, quería algo distinto. Entonces, cuando yo estaba en tercer año de la carrera, que estaba como en ese, o sea, de sí me gusta lo que estoy estudiando, pero no me veo en el campo de la minería ni del petróleo, pues ahora, ¿qué hago, no? De todo lo demás que hay. Entonces me llamaba mucho la parte de la geología ambiental o de los peligros geológicos también. Ceci, te detengo un segundo para preguntarte específicamente cómo podríamos explicar el campo de estudio de la geología para sentar sobre todo una base conceptual y distinguirla en su momento de la geografía o de otras ciencias, ¿no? ¿Cuál es el ámbito que estudia la geología concretamente? Pues creo que sí se puede, digamos, o sea, nada más por su pura definición etimológica, pues es el estudio de la tierra, ¿no? Geo, tierra, logos, estudio. Pero creo que va, digamos, más, y es aquí a lo mejor como cuando se traslapa tal vez, o pareciera que se traslapa con otras disciplinas, aunque bueno, creo que todas somos como disciplinas hermanas, de ahí el término creo que se utiliza y es más adecuado ahora las geociencias. Las geociencias. ¿No? Porque ya no nada más es geología o física, sino que es ya todo en conjunto. Pero la geología de manera particular pues nos ayuda a entender el pasado de la Tierra en esta cuestión de no solamente de su formación, sino también de cómo ha ido evolucionando la vida, ¿no? También tiene ese componente, por eso que se enlaza con la biología, con la química, con la física, o sea, con todas estas ramas y también, digamos, con esta parte de la geografía como tal, ¿no? Entonces, es más que nada eso, y creo que podríamos también distinguirla de otras ramas, de que no solamente estudiamos, digamos, los procesos superficiales, sino también los internos, ¿no? En ese sentido. Sí, me imagino algo como tectónica de placas, el núcleo terrestre, la rotación de la Tierra, o sea, como que todo lo que tiene que ver físicamente con el planeta y sus capas, sustratos materiales, ¿no? Así es, sí, pero vamos de la mano pues con los geofísicos, claro, o sea, con todas las ramas. Sí, muy importante esta distinción porque pues justo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la UNAM el Instituto de Geofísica, tenemos el Instituto de Geografía, nosotros que también trabajamos geografía, seguramente habrá algo en concreto en relación a tu campo específico, ¿no? De formación en la licenciatura, y lo cierto es que todas estas áreas en algún momento tienen puntos de contacto y de colaboración, y eso es lo interesante de las geociencias, que pueden establecer alcances y alianzas que les ayuden a comprender fenómenos. Nos hablabas específicamente de un interés que desarrollas hacia los peligros geológicos. ¿Cómo se entienden esos peligros? ¿No estamos hablando de sismos, de terremotos, de grietas, de qué? Sí, digamos, los peligros geológicos sí tienen que ver con sismos, con volcanes, con grietas de terreno, hundimientos del terreno, derrumbes o procesos de remoción en masa, como lo conocemos en la parte académica. Entonces es esa parte que tiene que ver, digamos, con la corteza terrestre y lo que se puede, digamos, bueno, con la corteza terrestre y también más superficial, hablando, con la corteza terrestre y un poco más... Más profundo, de manera más profunda, sí, ¿no? Exacto. Y bueno, este tema seguramente nos es familiar por Hollywood, ¿no? Y las películas donde cada cierto tiempo aparece una película donde pasa algo catastrófico relacionado con la Tierra, desde cosas inverosímiles hasta cosas que son perfectamente plausibles, ¿no? Entonces son temas que la población tenemos asimilados, no sé si a nivel de fantasía o a nivel de asimilar cabalmente que son en efecto un riesgo potencial y posible en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí, bueno, digamos, ya que se representen a lo mejor este tipo de situaciones, de fenómenos, pues es bueno, aunque pues sí, obviamente en las películas siempre se va a lo mejor un poco algunos temas de exageración o de fantasía, pero digamos, es bueno en ese sentido. Lo que no es bueno y lo que sí me he dado cuenta es que como que se queda ahí, a nivel de formación
básica, creo que hay mucho que hacer en cuestión del conocimiento que la población en general tiene, y sobre todo de los peligros latentes que hay en sus propias localidades, y yo lo veo aquí mucho en Morelia, en donde hay un problema de hundimiento del terreno llamada subsidencia, muy, bueno, ya no tan fuerte, pero que sí al menos se tiene documentado desde hace 40 años, y del cual cuando yo llegaba a preguntarles a algunos alumnos de nivel ya licenciatura, ¿conoces que la ciudad se está hundiendo? ¿Conoces por qué? No saben, ¿no? En los años, creo como 80s, 90s, esto era como estaba pues obviamente el boom de esta información, y era como un conocimiento más público, la gente como que sabía un poco más, pero veo que ahora esta información o este conocimiento se ha perdido y la gente no sabe, ¿no? Entonces sí es un problema. Claro. No saber. Me recuerda que lo sabemos, por ejemplo, en relación a la Ciudad de México. Creo que es algo mucho más conocido este asunto de la Ciudad de México se está hundiendo. Incluso los medios luego te publican fotografías y te dicen, este edificio en 1970 estaba a este nivel. En día de hoy ha reducido su tamaño respecto al nivel del piso por 20 centímetros. Sí. La Catedral de México y cosas por el estilo. Pero de Morelia, en efecto, creo que esa no es una noción conocida socialmente, ¿no? Sí, no. Ahorita la ciudad, digamos, no se hunde toda la ciudad, hay partes que se hunden como tal, que están asociadas a las famosas fallas geológicas, ¿no? Que atraviesan la ciudad. Entonces, en estas zonas, digamos, el promedio de hundimiento al año ha de rondar ahorita como los 3 centímetros, tal vez menos. Hace 30, 40 años, cuando esto se detectó, estaba alrededor como de 8 centímetros, si no mal recuerdo. Obviamente se entiende que no se va a ir, no se iba, el fenómeno, digamos, no se trata de que se vaya hundiendo el terreno a la misma velocidad, sino que esto va a ir disminuyendo progresivamente de manera natural, pero tenemos que hacer las cuentas, ¿no? De cuántos años se ha estado moviendo, al menos detectado, o hundiendo, perdón, al menos detectado, y hacer la multiplicación, ¿no? De esos 40 años por 3 centímetros, es un hundimiento acumulado importante, ¿no? Y a lo mejor, aunque ahorita suene 3 centímetros, pues no es mucho. Lo cierto es que hay otras partes de la ciudad, como fraccionamiento, mega fraccionamiento Villas de Pedregal, que se está hundiendo ahorita alrededor de como 10 centímetros, creo que me parece, al año. Y eso nadie lo sabe. Hay como, creo que 2 artículos científicos, 1 o 2 artículos científicos hablando acerca de eso. Y pues es preocupante, porque no me sé las cifras, pero mucha gente vive ahí, y esto pues no se sabe, ¿no? Ni a nivel población, y estoy casi segura que tampoco a nivel autoridad. Claro, sí, son temas que deben ser abordados de manera urgente, y es que además muchas veces tenemos una noción incompleta de ciertos fenómenos. Pienso ahora, por ejemplo, en los socavones, que cuando ocurren aparecen en carreteras, en infraestructura urbana. La gente, los medios le prestan atención y empiezan a hablar de desastre, ¿no? De mala planeación, de tal. Pero a final de cuentas, pues un socavón no es más que una falla de una infraestructura, porque finalmente la remoción del material interno por debajo del asfalto obedece a una razón. Puede ser flujo de agua, puede ser otro tipo de fenómenos, pero eso técnicamente no es un riesgo geológico como tal, o sí, porque al final de cuentas pues son infraestructuras y desgastes o fallos que sufren. Esta parte se haya mal entendido o se ha explicado poco, por ejemplo, en el ámbito de los medios. Sí puede considerarse un riesgo geológico, sobre todo porque sí ocurre de manera natural. Aquí, digamos, la parte del riesgo está ligado a nuestra presencia. Por ejemplo, el famoso socavón el de Puebla sí afectó, estaba alcanzando a afectar una vivienda, creo, por el tamaño que alcanzó. En Aguascalientes yo tuve también la oportunidad de conocer otro, pero ahí no había, digamos, más que
creo que eran como campos de cultivo, no recuerdo muy bien. Entonces se vuelve un riesgo cuando entra la presencia. Sí, el socavón en un espacio natural y no habitado, pues exacto, no le preocupa a nadie, ¿no? Exacto. Sí, igual los sismos, igual los derrumbes, ajá, estos pueden y ocurren, o sea, de manera natural. Los sismos, cuando ocurren en un lugar donde afecta a algún lugar donde no hay población, pues ajá, es un peligro, pero no es un riesgo. El riesgo ocurre cuando nosotros estamos involucrados, ¿no? Como decir, existe riesgo porque hay víctimas potenciales, o sea, sí, víctimas... Hay un riesgo, un riesgo potencial de pérdidas humanas, y no solamente pérdidas humanas, sino también la parte pues económica, ¿no? También claro, hay de la infraestructura y todo eso. Entonces, déjame regresar un poco. Estás en tu licenciatura y dices peligros y riesgos es lo que me interesa, sí, y lo cambio por los dinosaurios. Algo así, ¿no? Sí, se cambió. Entonces, cuando estaba en mi tercer año de la licenciatura, tuve la oportunidad de hacer una estancia, el famoso Delfín. Uh-huh. Sí, muy famoso y muy exitoso, sí, ese programa. Sí, uh-huh, exacto. La verdad, quienes tengan oportunidad, pues aprovechen. Y yo en ese momento le pregunté a una de mis maestras, que precisamente fue la que nos dio, digamos, un poco acerca de estos temas de los peligros, uh-huh, geológicos, que me recomendara a alguien, si ella sabía, que se dedicara a eso, que yo quería explorar la posibilidad de que a lo mejor eso me fuera a gustar. Y entonces sí, me recomendó a alguien, un doctor que está aquí en el Instituto de Investigaciones en Ciencia, ahora el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana, la Nicolaita, y me vine a hacer esa estancia, ajá, de verano con él cuando estaba en mi tercer año, y él, digamos, fue el que me introdujo a los sistemas de información geográfica. En ese momento para mí fue muy interesante porque no era algo que nos enseñaran en la carrera, por ejemplo. Uh-huh. Para mí era eso nuevo y lo pude aprender gracias a él. Y también, obviamente, la parte de los peligros en ese entonces ligado a derrumbes o procesos de remoción en masa, ¿no? Claro. Entonces, yo vine y yo quedé encantada. Bueno, no solamente de el tema como tal, sino también de la ciudad. De Morelia y de su gente y de su comida y de todo. Y fue ahí que, digamos, me regresé a seguir terminando la carrera y dije, creo que sí es esto, creo que es lo que me gusta. O sea, además muy importante el momento, ¿no? En el año 3 de tu licenciatura, sí, cuando te faltan 2 todavía, me imagino. Exacto. Eran carreras de 5 años. Sí, eran 5 años. Y justo te permite que esos 2 años los enfoques a fortalecer un interés que ya tenías suficientemente claro, ¿no? Exacto. Terminas tu licenciatura y ¿cómo decides dar el siguiente paso? Es decir, se abren ante el estudiante recién egresado una serie de opciones como necesito trabajar, quiero ir al sector privado, quiero ir al sector gubernamental o incluso quiero tomar un descanso. Uh-huh. Pero de pronto está en tu línea de vida el posgrado. ¿Cómo llegas al posgrado? ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo tomas esas rutas que igualmente rompen paradigmas, ¿no? Porque si bien ya una mujer en una ingeniería y además en una ingeniería preeminentemente masculina, pues ya rompe ciertos paradigmas, pues el posgrado de nuevo lo hace, ¿no? Uh-huh. Sí, pues ahora sí como que para mí fue algo natural. Ajá. Decir, termino y quiero estudiar la maestría y quiero que sea en esos temas precisamente. Sobre todo, creo que sí, en estos temas mi primer amor fue los derrumbes. Uh-huh. O sea, eso fue. Y cuando hice esa primera estancia de verano, a los 2 años hice otra. Y entonces ya en la segunda estancia de verano, que era pues ya mi 5º año de la licenciatura, obviamente acá tenían la maestría dentro del lo que ahora es el Instituto de Ciencias de la Tierra, y dije, pues sí, esto es lo que quiero hacer. Uh-huh. Y pues sí, terminé y pues luego ¿Cuál es el programa de maestría específicamente? ¿Es programa en Ciencias de la Tierra? No, es maestría en Geociencias y Planificación del Territorio. Correcto.
Muy bien. ¿En qué momento de tu formación, no sé si ocurrió en la licenciatura o ya hasta el posgrado, aparece con fuerza esta disciplina de la geografía? Te pregunto porque eventualmente pues vamos a llegar a este punto donde te incorporas al SIGA, ¿no? Pero la noción geográfica está presente en la geología de entrada, es decir, es algo que se les enseña de base, va a la par o se le encuentran en otro punto del camino. Creo que no como tal. Uh-huh. Creo que más bien por estos temas que escogí, Ajá. como que va ligada. Entonces, digamos, aunque la maestría sí fue como más una parte de descripción física y modelado del fenómeno como tal que estudié yo, que era un antiguo deslizamiento, precisamente aquí en la ciudad, ahí por el Campestre. Creo que, digamos, como que eso me dio entrada a esta otra parte. Uh-huh. Siempre creo que la parte de los peligros como tal va ligada, ¿no? Entonces esa fue como que mi punto de entrada. El contacto, ¿no? El contacto. Porque ya en el posgrado, la maestría evidentemente ya tiene un fuerte componente geográfico simplemente con el tema de la planificación urbana, ¿no? Ya Exacto. la noción implica trabajar sobre el estudio del territorio, la modificación del paisaje y sobre todo la actividad del ser humano sobre los cambios que sufre el espacio, ¿no? Llegas a la maestría y sigues este camino, aparecen nuevos intereses, diversificas o te concentras. ¿Cómo fue esa etapa para ti? ¿De la maestría? Ajá, de la maestría en concreto. De la maestría en particular creo que sí fue como muy directo lo que estaba haciendo. Creo Uh-huh. que ya como enfocarme más a estos otros aspectos ya fue como más hacia el doctorado. Yeah. Y como que ya después del doctorado. Porque te digo, durante la maestría sí fue como hacer la caracterización física, modelado del fenómeno, pero no me metí tanto a la parte a lo mejor de este componente social, ¿no? Desde la planeación como también tal vez los efectos que tenemos nosotros uh-huh. sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, ya fue como más hacia el doctorado. Más en el doctorado. Uh-huh. Correcto. ¿Y el tránsito maestría-doctorado fue igual de amable que el entre licenciatura y maestría? Sí, yo diría que sí. Digamos, porque te fuiste a San Luis, ¿no? O sea, ya sí. implicaba cambios de residencia. Bueno, eso sí. Fue un cambio, digamos, en ese sentido del lugar personal. A lo mejor sí, digamos, pues algo importante porque llegué allá y no conocía absolutamente a nadie. Pues sí, hasta la comida, ¿no? El lugar como tal, todo nuevo, es un clima completamente diferente, distinto a aquí. Allá es semidesértico, llueve muy poco y a veces cuando llueve es relativamente torrencial, y cuando llega a llover, si acaso. Entonces, y también mucho más frío, ¿no? Yo soy de Iguala, es un lugar caliente. Team calor, caliente. Definitivamente. Ya con el tiempo he perdido resistencia, okay. Definitivamente, pero todavía soy un poquito más team calor. Y sí, en ese aspecto sí fue complicado para mí todos los años, o sea, nunca llegué a acostumbrarme del todo porque el frío que hace ahí, que a lo mejor no es tampoco exagerado como en otros lugares, pero sí, no. Lo resentía, sí, claro. Sí, lo resentía. Pero al final de cuentas creo que hacer ese cambio me ayudó mucho porque, y es algo que también recomiendo de ser posible, ir a otro lugar, porque no que tenga nada malo a lo mejor hacer la maestría y el doctorado y a lo mejor hasta el postdoctorado en una misma institución, ¿no? También se va como que creando esos lazos y esas líneas de investigación que a lo mejor después te puedan ayudar, pero a mí yo siento que me ayudó mucho porque precisamente pude conocer otras formas de trabajar, pude ampliar mi red de contactos
Y creo que eso pues es importante, ¿no? Otras formas de pensar. Entonces, creo que al final de cuentas, a lo mejor, aunque sufrí esta parte del clima, todo lo demás fue muy positivo. Y además educación pública, ¿no? La Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y luego la Autónoma de San Luis Potosí. No fue la Autónoma. Pero sí es un centro público, es un centro CONACYT. Es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Ah, por supuesto, IPICIT. claro, el IPICIT. Sí, ahí estuve en el departamento de Geociencias Aplicadas. Sí, lo conocemos, tienen un importante trabajo también en divulgación de la ciencia. Así es. Entonces te vas a San Luis, haces tu doctorado. ¿Con qué planteamiento? ¿Cuál es tu enfoque de investigación en ese momento? Que yo creo que en la vida de alguien que se forma académicamente es el primer paso decisivo, llamaríamos el momento canónico, donde empiezas a decir, este es el campo, ¿no? Y aquí es donde me quiero formar. Sí, en ese momento yo seguí otra vez con la línea de los derrumbes, de los deslizamientos, pero ya no tanto hacia la parte de la modelación que había hecho en la maestría, sino que me aventuré, fue una apuesta muy arriesgada, a aprender una técnica que se llama interferometría. Entonces, es una técnica de percepción remota que utiliza imágenes satelitales de tipo radar, con la que se pueden hacer como mediciones de deformación en el terreno, que son, digamos, relativamente lentos a muy lentos. ¿A qué me refiero con eso? De movimiento de metros a milímetros por año. Entonces, estos deslizamientos en particular que me interesaban tienen esas velocidades o rangos de deformación. Normalmente cuando nosotros pensamos en un derrumbe, un deslizamiento, pensamos en un movimiento brusco, rápido, violento, brusco, ¿no? violento. Pero, y de acuerdo con las clasificaciones, por eso están estos fenómenos que son de rápidos, extremadamente rápidos, que ocurren en segundos o metros por minuto. Y luego está la otra parte, que son estos también deslizamientos, pero que se mueven de una manera muy lenta. Y entonces en aquel momento, igual doctor que fue mi asesor durante la maestría, pues ya tenía algunos años, me parece, para ese momento, estudiando algunos de estos fenómenos aquí en el estado. Aquí tenemos 3 en el estado. Pero lo interesante, déjame detenerte aquí un momento, es que tú tomas una imagen satelital, digamos, del 1 de enero y luego la tomas del 31 de diciembre de ese año, y entre ambas haces las mediciones para decir, aquí ocurrió un movimiento que no sería perceptible de otra manera más que con esta técnica, ¿no? Sí, bueno, es un conjunto de imágenes. Sí, no, me imagino que no son dos, debe ser al menos son 2, de ahí de 2 para arriba. Entonces, sí, es algo así. Entonces se hace las mediciones entre esas 2 imágenes al menos o un grupo de imágenes dependiendo de la técnica que se utilice, y entonces uno puede decir cuánto se movió ese terreno, ligado en este caso para lo que yo lo apliqué en ese momento para deslizamientos, o también se puede utilizar para la subsidencia, que es también en lo que ando ahorita metida, ¿no? Ahí como que a la par. Te pregunto de la forma más ingenua posible, pero si es tan lento el movimiento y tan poco violento, ¿cómo se convierte en un riesgo? Es decir, si se va a mover milímetros por año, pues ¿cuándo me va a afectar a mí, no? Es como la subsidencia. O sea, la subsidencia, pues sí, uno podría decir, 3 centímetros al año. Pero, al igual que la subsidencia, este tipo de deslizamientos no están activos nada más un año. Pueden estar activos décadas y décadas y décadas. Aquí, por ejemplo, unos de aquí del estado, creo que, bueno, al menos los años de los que tenemos registro como tal, 20 años, ¿no? Al menos. Hay otro en San Luis Potosí que tiene 30, al menos que se dieron cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Entonces pueden estar activos durante décadas. Entonces hay que hacer pues igual esa multiplicación sencilla de, bueno, si se está moviendo 3 centímetros por 30 años, ¿no? Y entonces eso en la infraestructura, igual que en la subsidencia, pues
Es algo que se tiene que prever y calcular, muy ¿no? fatal, sí, exactamente. Sí, ¿no? Una infraestructura prioritaria, no sé, como una refinería, un aeropuerto, Exacto. una carretera, sencillamente, ¿no? Exactamente. Correcto. Entonces, te estás en San Luis Potosí haciendo el doctorado, culminas con, ¿cómo fue, más bien cuál fue tu investigación con la que te titulas del doctorado en concreto? Apliqué esta técnica para el estudio de las deformaciones gravitacionales profundas de ladera. Así es, todo ese nombre. Sí, los nombres enormes, ¿no? Es el nombre, digamos, técnico o académico de estos fenómenos. Ya. Entonces yo hice eso, digamos, ¿no? Ese fue mi tema. Y dices, aquí quiero seguir, te vas al postdoc de inmediato, tomas una pausa. ¿Cómo ha sido tu ruta académica en este aspecto? Después del doctorado, yo me gradué en 2019. Y en lo que, digamos, andaba viendo ahí, porque sí, o sea, es muy difícil salir del doctorado. Es complicado salir del doctorado y enfrentarte, pues, así como que... Y además fueron los años pandémicos, o sea, prácticamente te gradúas y empieza la pandemia, ¿no? Exactamente, a eso iba. Salgo me titulé ya ni me acuerdo, en mayo, creo que de 2019. Y entonces fue empezar así como de, pues, a ver, ahora que a lo mejor buscar algo de manera particular en alguna consultoría, qué posibilidades hay de convocatorias abiertas en alguna institución, que es súper complicado, o ir viendo también la posibilidad de un postdoctorado. En ese justo año se quitaron las cátedras, fue cuando estuvo como en pausa 1 o 2 años el programa de cátedras. En lo que se reformuló a lo que ahora es Investigadores por México. Exactamente, entonces sí fue así como de que unos mesecitos estar ahí viendo qué podía salir, qué se podía hacer, y empieza la pandemia. Sí, justo, ¿no? Empieza la pandemia y todo fue peor, ¿no? Claro. Fue peor. Yo, de hecho, no vi a mi familia, creo que por 2 años, una cosa así, hasta que salió la vacuna y todos nos vacunamos y ya me dio confianza ir a ver. ¿Y te quedaste todo ese tiempo en San Luis? O sea, ¿no te moviste acá a Morelia? Un año me quedé en San Luis, año y medio después de terminar el doctorado. Afortunadamente, digamos, en el 2020 entro al postdoctorado y esto pues, era un secreto, pero mi adscripción era acá en la universidad, en la Nicolai, en la Michoacán, en el Instituto de Ciencias de la Tierra, pero pues como todo estaba cerrado, estábamos en casa, contingencia, digamos, el trato fue que pues, yo estuve trabajando como tal, pero desde San Luis Potosí, y hasta que no, digamos, se regularizó un poco la situación, fue que ya ahora sí me vine otra vez, me regresé para acá, porque yo negada a dejar estas tierras. Sí, te adoptó Morelia y tú adoptaste Morelia desde la maestría, desde que llegas, ¿no? Sí. Y justo, bueno, ya pasan estos años pandémicos, tu postdoctorado fue de 1 año, de 2. De 2 años. Hiciste 2. Y de pronto, pues ya ahí se acaba la ruta, ¿no? Porque luego, lo hemos dicho también en este espacio, la vida académica en México es muy generosa en términos de las becas, los apoyos y las posibilidades, pero termina en el 2º año de postdoc, porque después de eso, la única alternativa en ese mismo rubro es justo Investigadores por México, lo que antes eran las cátedras CONACYT, o la inserción a una institución de educación superior o un centro de investigación a partir de convocatorias, lo cual es eminentemente complicado porque pues no sobran los espacios. Pero, como dices, justo ya estoy aquí, ya tengo esta formación altamente especializada, pero ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué siguió para ti después de eso? Pues muy afortunadamente también tuve la oportunidad, ya lo había estado haciendo durante el postdoctorado, a comenzar a dar clases dentro del programa igual de la maestría donde yo estuve, pero ahora como profesora, que también pues fue muy gratificante, ¿no? En ese sentido. Y entonces al terminar el 2º año, pues se me presenta también la oportunidad de comenzar a dar clases en otras instituciones, como profesora de asignatura, ¿no? Entonces dije, pues bueno, creo que es puedo ir, digamos, experimentando esta parte, ganando también más
experiencia en este tema de pues, dar clases. La docencia y todo. La docencia, exacto. Y también a la par tratar de, porque no es nada difícil, no es nada fácil, tratar a la par de irme manteniendo ahí en las cuestiones de la investigación, claro. ¿No? Entonces empecé a dar clases aquí en la Universidad Tecnológica de la Construcción, a ingenieros civiles, y como a un poquito más del medio año, se me abrió otra oportunidad de comenzar a dar clases en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. La UIM, claro. UIM, en la sede de Canangio, que es, digamos, está Pichátaro, y está adelantito de Pichátaro. Y te trasladabas para allá, y además en la Tecnológica de la Construcción, y además en la Michoacana. Hay un momento, ¿no? Como que en la vida, en el desarrollo académico de este tipo de perfiles, donde eres profesor de 4 lugares, ¿no? Y tienes que correr del punto A al punto B al punto C, a veces cuadrar los horarios, comer de camino, y bueno, hacer toda una serie de travesías y de magia para poder solventar esos compromisos. Y la investigación, pues en ese momento nadie te la está pidiendo y nadie te la está pagando, ¿no? O sea, la haces porque tienes un interés personal y profesional en ciertos campos. Sí, exacto. Así es. Sí, llegar a la UIM también fue muy bonito para mí. Y bueno, ya retomando un poquito este tema de la parte de la geografía, ¿no? Como me fui perfilando. Ya el tema de estos deslizamientos que se mueven más lento, ahí sí fue cuando me pude enfrentar, y así como que te topas directamente con la variable humana. Es algo que no se puede evitar. Porque generalmente, y esto ha pasado en todos los casos de este tipo de fenómenos que conocemos, es la población la que se ha acercado precisamente muy preocupada por saber qué es lo que está pasando en sus comunidades, en sus lugares de residencia, ¿no? Y si se han acercado es porque han notado cambios. Sí, porque ya es así como que eminente de que mi casa tiene grietas, se me está cayendo el techo, o sea, el camino mira cómo está, entonces obviamente se acercan preocupados. Entonces ya es ahí cuando uno empieza a experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Esa parte de cómo nosotros, a lo mejor en muchos casos sin saberlo, vamos y nos nos asentamos en lugares que no son adecuados, y también con los cambios que hacemos en el paisaje, promovemos que estos, digamos, fenómenos se intensifiquen, o se aceleren, o que puedan causar inclusive más daños, ¿no? Entonces ahí entra mucho la parte, pues obviamente, de la planeación territorial o la falta de ella, y también pues todos los cambios que nosotros hacemos en el paisaje, ¿no? Y que de alguna manera van ligados a todo esto. Y entonces entrar a la UIM, yo empecé a dar clases ahí en la maestría de educación ambiental, y poquito después en la carrera de ingeniería forestal comunitaria también. Entonces la parte, digamos, que yo estuve enseñando tanto aquí en la UTEC como en la UIM, era la parte de los sistemas de información geográfica. Y entonces de esta parte, a lo mejor de la maestría y también un poco de la carrera, que a lo mejor estaba yo un poco como cerrada mucho en mis temas geológicos, me empecé a dar cuenta en el doctorado, y me empecé a dar cuenta en la UTEC enseñándole a ingenieros civiles, después a ingenieros forestales, pues que esto es muy amplio, ¿no? Y que a lo mejor lo que yo, mucho que pueda saber, tiene muchas aplicaciones en realidad, y fue ahí cuando también se me fue como ampliando más el panorama, ¿no? Entonces, pues sí, llegar a la UIM fue muy, en este sentido, pues enriquecedor, ¿no? Enriquecedor, sí, claro. Sí. Y es que además la noción geográfica, pues muy probablemente estuvo presente desde siempre en tu trabajo y en tu formación, pero no necesariamente con esos nombres y esos conceptos, ¿no? Exacto. Hasta que llega este cruce donde se hace necesario nombrar las cosas de acuerdo a los parámetros de una ciencia hermana, como
la geología y la geografía, y pues tiene todo el sentido del mundo porque las cosas, no sé, como que cuadran perfectamente como piezas de un rompecabezas. Sí. Y justo cuando hablas de comunidades, de problemas de dimensión humana, de cambios en el paisaje que tienen un origen humano, por supuesto, no es algo que ocurra de forma espontánea o natural, pues son campos donde perfectamente también se describe la función, por ejemplo, de un centro como este, ¿no? Del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Entonces me hace todo el sentido del mundo esta noción de dónde aparece la geografía en la vida profesional y académica y de investigación de CECI. Y llegas de pronto a este escenario donde ves esta convocatoria, específicamente esta convocatoria que dice el Centro de Investigaciones abre convocatoria para postularse. Revisas, lees y dices, es mi perfil, quiero participar. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Pues creo que lo vi en redes sociales, creo, ahí la publicación. Entonces sí leí, digamos, el perfil y dije, creo que puedo, que puedo yo aplicar. Y pues precisamente en esta, digamos, tal vez yo de manera personal, digamos, madurez que a lo mejor sentí que tal vez ya estaba alcanzando por los requisitos también que se piden en ese sentido. Dije, creo que puedo aplicar y ver qué pasa. Entonces, ahora sí que, como bien me dijeron, pues tú aplica y pues esa es la recomendación que puedo hacer también, hay que aplicar. Hay veces en que a lo mejor pues no vas a pasar ni la etapa de currículum, ¿no? Porque al principio a lo mejor sí, cuando salí del doctorado al año, 2 años, quise aplicar y pues no, desde el currículum pues todavía no alcanzaba a lo mejor los número de años publicaciones, años de docencia, exactamente, ¿no? Pero bueno, se hace el intento. Claro. Entonces en esta ocasión dije, pues bueno, o sea, es aquí, obviamente, en un centro que ya conocía, digamos, al menos de pasadita, pero que ya conocía, y aquí en la misma ciudad, y dije, pues bueno, pues el no, como dicen, pues ya lo tengo asegurado, ¿no? Entonces, pues vamos a aplicar, ¿no? Entonces, ¿y cómo te sentiste en el proceso de ir presentando los diferentes pasos de una convocatoria que además pues es ardua, es demandante, es incluso cansada a nivel administrativo? Vaya, simplemente formar un expediente como el que te piden pues ya tiene su complejidad, y toma un tiempo además, ¿no? ¿Cómo te fue en todo este proceso? Digamos que a mí me benefició que como fue, digamos, en la mejor en el transcurso que yo había terminado de dar semestre en las dos universidades, tenía un poquito más de tiempo libre y entonces, digamos, pude darle salida a esta parte de conformar el expediente, conformar el proyecto que también se pide y poderlo mandar. Aún así sí lo mandé como con un día de anticipación. Casi en el borde, ¿no? Casi en el borde, pero dije, pues, o sea, claro, tienes la oportunidad, ni modo que lo pierdas, ¿no? Aunque sea de mandar los documentos, ¿no? Y ya pues de ahí esperar. También lo bueno fue que, pues digamos, fue un proceso relativamente rápido, o sea, por decirlo así, o sea, no creo que haya los 2 meses, o sea, porque realmente creo que fueron como 2 meses desde que se ingresaron los papeles, pues creo que fue relativamente rápido, ¿no? Entonces, sí, 2 meses es muy razonable. Hay procesos que pueden llegar a ser mucho más tardados. Exacto, sí me han comentado. Y de pronto te dicen, no sé, ¿cómo te avisan? Te mandan un correo, te llaman por teléfono, te dicen, Ceci, tú eres la persona que el comité o el proceso, la convocatoria, todo lo que implica, ha sido determinada como la ganadora de este... Bueno, ahí me faltó decir la parte de venir, por ejemplo, acá. Una cosa es mandar tu expediente y pasar ese filtro, ¿no? Y ya después venir acá y presentar tu proyecto y que te hagan la entrevista. La verdad era la primera vez que pasaba por este tipo de situaciones. Yo realmente, y así lo he comentado, no venía a lo mejor con una expectativa de ganar. Venía con la expectativa de como adquirir la experiencia, ¿no? La experiencia, obviamente sí dar todo de mí, tratar de dar todo de mí,
pero ganar la experiencia, a lo mejor, digamos, dije, bueno, tantos perfiles que hay, y a lo mejor tanta gente que se presentó, pues bueno, ¿no? O sea, pero vamos a aprovechar, ¿no? Lo que se pueda hacer. Y la verdad es que me sentí, pues, bien, digamos, en ese momento, cómoda. Creo que también aquí fueron muy, amables en todo el proceso de principio a fin. Y ya cuando pues ahora sí se comunican conmigo, se comunicó conmigo la doctora Isabel. Uh-huh. Por teléfono. Yo ese día tuve un problema con mi teléfono, precisamente por poco, y me pierdo la llamada de mi vida. Sí. Tenía un problema con mi celular. No, pero no es como en las rifas, ¿no? Así como de, no, si no contestó el primer lugar, le llamamos al segundo. Pues no, ¿te imaginas? Pues tenía un problema con mi celular, me quedé sin batería, no quería cargar mi celular. Ese día, después di clases, fue un viernes, y después de clases me fui a un centro para arreglar uh-huh. celulares, y ya me dijeron ahí pues lo que tenía, y mientras lo estaban ahí revisando, cargó como un 4% el celular, y dije, pues voy a prender mi celular, ¿no? Porque pues estaba incomunicada. Y fue cuando vi que tenía una llamada perdida ya. Y dije, pues bueno, voy a marcar, ¿no? Para ver de quién es el número. Y pues me contestó la doctora Isabel, me dio la noticia. Probablemente yo balbuceé, dije gracias o una cosa así. Y le tuve que decir, doctora, ¿sabe qué? Tengo este problema con mi celular, ¿le puedo regresar la llamada? Claro. Se me va a apagar el celular. Entonces, pues ya corrí a mi casa, me dijo que sí, muy amablemente. Corrí a mi casa para cargarlo, y ya un poco más por la tarde, cuando ella me indicó sus horarios, pues ya le pude volver a regresar la llamada, y que me diera, pues platicáramos un poco más a detalle de todo, y ya me había calmado también un poco más. Y pues también, o sea, les avisé también a mi familia, todo eso. Entonces, pues sí fue una experiencia en ese momento como de shock, de irrealidad, a lo mejor, de esto me está pasando a mí. Pero muy contenta, obviamente, muy emocionada por todo el panorama que a lo mejor no, que sueñas, pero que no te atreves a lo mejor a emocionarte tanto, ¿no? De todo el panorama que te abre una situación así. Llegado a este punto, Ceci, ¿qué me puedes decir sobre los obstáculos que has tenido que enfrentar? Me has hablado de una historia, por supuesto, muy empoderada, de una mujer que ha acompañado sus esfuerzos por un entorno que, además de apoyarte, te ha arropado y te ha abierto las puertas. Pero estoy seguro que no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Porque vivimos todavía en una sociedad y en un país que no facilita este acceso igualitario a las oportunidades. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil te ha resultado llegar hasta este punto, que además pues es de nuevo un momento canónico, ¿no? Porque es ingresar a un escenario laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene pues ciertos rangos de seguridad laboral, de estabilidad, de crecimiento, de posibilidades pues muy atractivos, ¿no? ¿Cómo ha sido esta parte de enfrentarte a esos momentos donde quizá alguien sí te dijo no se va a poder, o no tienes el perfil, o no te alcanza, o vaya, cualquier cantidad de cosas? Pues bueno, han sido momentos así como particulares, a lo mejor, desde acoso, que a lo mejor no conozco a ninguna mujer, desafortunadamente, en mi círculo cercano que no lo haya vivido. Que no lo haya vivido de alguna u otra manera. No, digamos, fue a lo mejor en muchas ocasiones, pero te deja marcada, ¿no? Secuelas y daños, ¿no? Sí, porque es como experimentarlo, y que a lo mejor no pasó de palabras, afortunadamente, pero sí te pone a cuestionar, desde pensar que a lo mejor tú tuviste la culpa, es así como de no saber a lo mejor cómo reaccionar en el momento, sentir culpa, sentir vergüenza, sentir
que cuestionarte, o bueno, yo al menos en el caso que hice mal, dije algo que se malinterpretó, hasta pensar, ¿no? Cómo iba vestida, o Sí, sí. cosas de ese estilo, ¿no? No fue nada más a lo mejor en 2 ocasiones, sí en un ámbito académico, y entonces independientemente de las fuera de la academia, ¿no? Que también Claro, que también ocurre. Ocurre, ¿no? Entonces sí es esa parte de también frustración, enojo, de a lo mejor sentir también esa parte de siempre esa relación de poder, ¿no? Uh-huh. De poder, de que a lo mejor tú todavía eres estudiante y no sabes ni qué hacer, ¿no? Y a mí cuando me ocurrió todavía ni siquiera estaba esta parte del Me Too, ¿no? Todavía no estaba esto, y pues sí, no sabes ni a dónde hacerte, ¿no? Desde esa parte, a lo mejor otra parte que sí yo sentí mucho, y que a lo mejor todavía lo sigo sintiendo mucho, el no poderme sentir segura saliendo a campo. En el sentido de que, y esto lo platicaba o lo comentaba en un foro hace unas semanas, me parece que tuvimos, obviamente por los temas que trabajo, uh-huh. Y me imagino que pues es el caso me imagino de muchas investigadoras que nos dedicamos a estas cosas, pues tienes que salir a campo y a lugares que pues están retirados, que a lo mejor son hasta inaccesibles, y esta necesidad casi de llevar siempre a alguien como tu chaperón, porque pues obviamente es como una preocupación de que vayas sola y que te vean andando sola, y pues sentir esa inseguridad también, o sea, lo he sentido muchas veces andando en campo, hasta a lo mejor pues tenerte que pues trasladar a tus lugares de trabajo también en ese sentido, ¿no? La seguridad. Más allá de eso, y digamos, yo sé que otras compañeras también, digamos, por experiencias que me han platicado, a lo mejor sí han experimentado un poco más esa parte de como limitaciones, ¿no? Precisamente porque pues es que tú, pues que tanto puedes saber, ¿no? O a lo mejor, mira, te voy a explicar yo uh-huh. que sí sé, ¿no? El famoso mansplaining, ¿no? Exacto, ¿no? Afortunadamente no lo he sufrido tanto, pero sí es algo como que puede ser como pues muy frustrante, ¿no? Muy enervante también en muchos otros sentidos. Esta parte a lo mejor ahora afortunadamente también soy presidenta de una asociación, entonces a veces tener que tener este tipo de roles y tener que a lo mejor tener que ser o enfrentarte con ciertas situaciones problemáticas, siento que como mujer todavía está como mal visto gritar o enojarte siquiera, o sea, porque las mujeres se supone que debemos a lo mejor ser como dóciles, más tranquilas, uh-huh. Tener todas estas cualidades que a los hombres pues no, digamos, se les requiere tanto, ¿no? Entonces hasta en esa parte, digamos, de liderazgo, el rol de liderazgo en una mujer como que va con esa connotación, ¿no? De a lo mejor no ser tan fuerte, sino ser más mediadora, de ser más, sí, sobre todo mediadora, ¿no? Creo que se ve mucho. Y sí lo he sentido un poco, por ejemplo, en esta etapa, claro, como tal. Pero bueno, es algo con lo que uno va lidiando, desafortunadamente. También siento que vas agarrando como herramientas, uh-huh. Para bien y para mal, digamos, de este tipo de asuntos. Y de gestión y de... Exacto, de gestión, de todo esto. Entonces, pues sí, digamos, es un cúmulo de situaciones que te van formando, que te van, digamos, marcando también, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar, Ceci, a alguien que nos ve o nos escucha, mujer,
joven, ¿no?, que está justo en estos momentos de vida donde tendrá que elegir una carrera profesional, en el sentido de lo que te ha tocado vivir, lo bueno y lo malo, y lo que hay en medio, ¿no?, porque siempre hay matices, en el sentido de poder decirle a alguien, es posible. Si te lo planteas, si lo deseas, si sueñas con algo, es posible. Aún con las dificultades que eso implica en un país y en una cultura como esta en la que vivimos. ¿Qué le dirías? Pues que no lo duden. Que no lo duden. Ahora sí que lo entiendo a lo mejor y sí, yo muchas veces lo llegué a vivir. El miedo que tal vez te puede dar a pensar, y si no lo logro, y si estoy estudiando algo que a lo mejor no tiene salida en el sentido de un futuro laboral o económico, ¿no? Uh-huh. Pero el miedo hay de dos: o te paralizas o sigues avanzando. Entonces yo creo que el consejo sería avanzar. Hazlo, inténtalo, avanza. Si es algo que te llama la atención, y sí, o sea, uno da muchas vueltas, o sea, como yo lo platiqué aquí, a lo mejor yo inicié en esto pensando que iba a ser paleontóloga. Uh-huh. Y terminé en otra área, pero en otra área que me llena mucho en lo personal, me apasiona, y me siento satisfecha, digamos, en ese sentido. Entonces, el chiste es ser resiliente, muy resiliente, perseverante, y avanzar, perderle, o aunque tengas miedo, pero avanzar. ¿Sí? Ese es el chiste, ¿no? A lo mejor muchas veces no se te quita el miedo del todo, pero no permites que te paralices, sino que sigues avanzando. Claro. Y esa es una lección que obviamente la dio así como que muy fácil, pero toma mucho tiempo el irla aprendiendo, el irla asimilando y el irla practicando. Qué maravilla, porque finalmente lo dices hoy desde una posición maravillosa y privilegiada, que es investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, por propio mérito. Y tras una gran cantidad de esfuerzo, de años, de inversión, de desvelos, de sacrificios, y lo dices también siendo una investigadora joven que tiene por delante una vida de producción académica, de investigación y de docencia de muchos años. Entonces creo que es el mejor punto para poder mandar este mensaje. Decirle a alguien que lo quiera, que lo desee y que lo sueña, que es perfectamente posible, aunque sin duda habrá obstáculos, se pueden superar, ¿no? Ese es como el mensaje que queremos transmitir, sobre todo en esta lógica de un centro de investigación como el SIGA, donde, si lo notaste, el personal académico está muy equilibrado, hombres, mujeres, prácticamente la relación es 50-50, con alguna diferencia ahí porcentual, pero mínima, y se busca y se integra esta visión de igualdad sustantiva, igualdad de género, la integración plena de estos valores, que es una misión universitaria, no únicamente de nuestro centro. Entonces, en ese sentido es que querríamos utilizar tu ejemplo, ¿no?, para mandar este poderoso mensaje. Es posible y uno puede llegar a donde desea llegar, sí, si se lo propone. ¿Y cuáles son, Ceci, los temas de investigación que propusiste para este primer año de tu contratación? Es decir, en el programa, proyecto que te solicitan a la hora de hacer la postulación, haces una serie de compromisos, como decir, yo quisiera trabajar este tema y comprometo ciertos productos, ¿no?, que pueden ser publicaciones, que pueden ser reportes técnicos. ¿Qué comprometiste al SIGA para este primer año? Bueno, la temática con la que se metió el proyecto es acerca del hundimiento del terreno subsidencia en la ciudad de Zamora. Ajá. Que es un tema que ya venía trabajando anteriormente con algunas publicaciones y con esta técnica que platicaba interferometría, de la interferometría, ¿no? Que es precisamente, así como los deslizamientos, también se pueden estudiar pues estos movimientos lentos de hundimiento, en este caso, ¿no?, del terreno. Pero lo que pasa en Zamora, digamos, y ahí esta otra connotación del paisaje como tal, lo geográfico, es la parte de los cultivos y cómo ha ido cambiando este manejo o estas prácticas agrícolas, más bien a través de las décadas en el Valle de Zamora, y
que podrían estar afectando o influenciando este hundimiento tan grave que hay en la ciudad, porque la ciudad se está hundiendo alrededor de 10 centímetros por año en las zonas más ¿Cómo? Es decir, ¿cuál es el mecanismo? ¿El agua? ¿El riego? La extracción de agua subterránea en todos los casos, casi todos los casos de subsidencia en el país y en gran parte del mundo, es debido a la extracción desmedida de agua subterránea. Pues si una zona incrementa su producción agrícola y necesita más agua y la extrae del subsuelo, naturalmente está dejando sin ese recurso a otras zonas del subsuelo. Sí. Algo así, ¿no? Sí, no, y lo que pasa es también que ese nivel del acuífero, ese nivel subterráneo del agua, del nivel del agua o el nivel freático, si uno le va sacando agua al acuífero, el acuífero pues al final de cuentas es como una esponja que está saturada de agua, ¿no? Así lo podríamos ver. Entonces, si uno le va sacando esa agua, pues esa esponja se va a ir comprimiendo. O sea, al final de cuentas son esas partículas que conforman el subsuelo, que pueden ser arenas, gravas, arcillas, todo eso. Y no se recarga, evidentemente, a la misma velocidad a la que se extrae. Sí, no, exactamente, ¿no? Entonces esas partículas se van a ir acomodando de manera natural porque los huecos que habrían entre esas partículas que estaban llenas de agua dejan de estarlo debido a que se está sacando el agua de manera desmedida y entonces pues si ya no hay lo que estaba sosteniendo ese hueco, pues empieza a colapsar, a comprimir, ¿no? Entonces si se empieza a colapsar, pues obviamente hay un hundimiento como tal del terreno de manera superficial. Eso es lo que nosotros vemos de manera superficial. Entonces sí, la extracción de agua, digamos, es este factor. El problema es que no sabemos exactamente, aunque en teoría hay datos de Conagua y de Conagua sobre todo, y del REPDA, que es el registro público donde están registrados, valga la redundancia, todas las concesiones de aguas superficiales y subterráneas también que hay, no está tan bien cuantificado realmente cuánta es el agua que se está utilizando, sobre todo de manera subterránea, para regar ciertos tipos de cultivo en la región, que son los cultivos más rentables que en la actualidad hay y que son los que a través de las últimas décadas se han incrementado, dejando de lado otros cultivos a lo mejor más tradicionales como los cereales. Que en el Valle de Zamora estamos hablando de frutos rojos, ¿no? Sí. Zarzamora, fresa y demás. Exactamente, el arándano, todo eso, ¿no? Y son plantas que aparte de requerir gran cantidad de agua, no consumen cualquier tipo de agua, sobre todo porque son casi todo, ahí es parte de la investigación que todavía tengo que hacer, pero mucho de ese producto es para exportación. Y como es para exportación, el agua de riego para esas plantas debe de tener cierta calidad. Y la única agua que hay disponible con esa calidad es la subterránea. Ya. Entonces, si uno incrementa en superficie el cultivo de ese tipo de plantas, de productos, de frutas, obviamente también se incrementa, esa es la hipótesis, se tendría que incrementar también el consumo de agua subterránea y en consecuencia pues ser el factor, digamos, detonante, es como le llamamos, el que causa este hundimiento tan severo en la ciudad en la actualidad. Más allá de lo que pueda consumir la población de agua para su uso y disfrute, ¿no? No es nada comparado o eso es lo que hay que comprobar, con lo que se utiliza para los cultivos, ¿no? Y no se trata, haciendo un paréntesis, no se trata de demonizar a los productores, se trata de primero ver cómo está la situación y también de ir buscando tal vez algunas soluciones o ir trabajando propuestas en qué hacer, ¿no? con este fenómeno que no solamente afecta, digamos, a la parte como tal del fenómeno del hundimiento, sino también al recurso como tal del agua, porque pues se está quedando también sin agua, ¿no? la ciudad.
Magnífico. Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Como sabes, el podcast se llama Todo pasa en un lugar y le añadimos el corolario y en un tiempo, ¿no? Y en lo que hemos platicado contigo encontramos perfectamente visibles las dos variables, el espacio, el tiempo, el análisis de tus fenómenos y de tus intereses de investigación desde una lógica que no es única en el tiempo, sino que se mueve a través de él, ¿no? Y todo ello nos emociona y nos encanta escucharlo y saberlo, porque justo es el punto de partida para múltiples posibilidades de colaboración, de trabajo conjunto, de divulgación, de comunicación de tus resultados de investigación. Y bueno, pues si quieren contactarte, te encuentras ya en el directorio de la página del SIGA para en algún momento pues buscar un acercamiento en este tipo de escenarios de colaboración. Y pues reiterarte las felicitaciones y la bienvenida a esta comunidad del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Estamos seguros que será una etapa profesional y académica muy productiva, enriquecedora y pues llena, ¿no?, de colaboración y de trabajo en equipo. Así es, no, pues muy agradecida contigo, Adrián, y también muy contenta y emocionada de estar aquí con todos ustedes. Qué bueno. Y estaremos aquí de nuevo, te invitaremos próximamente para que nos platiques ya específicamente sobre esta investigación en el Valle de Zamora, los hallazgos que vayan resultando, ¿no? Y en algún momento, pues, proyectos que se detonan a partir de ello. Yo más que encantada. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues nos escuchamos o nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.